He aquí mi legado. El fruto nacido del esfuerzo, pasión, sudor y tesón de tan aciagos años. Aquí, a unos cuantos pies bajo el suelo, donde yacen ya los primeros caldos, el primer vino del apellido Balbás. Creo que esta maravillosa ribera, a orillas del indomable Duero, es la cuna perfecta para dar cobijo a mi sueño. Ahora, solo el tiempo será juez y testigo del avenidero, de si las generaciones futuras mantienen viva la llama que un día nació en mi interior. Conseguir ser un vino que bañe los gaznates de pobres, plebeyos, ricos y reyes. Pero sobre todo, un vino que haga que la familia Balbás permanezca unida en torno a una mesa, a pesar del paso del tiempo. En este caso a mí me tocó bastante fácil. Balbás es una bodega demasiado icónica en el área de Ribera del Duero. Pero además de eso voy a enseñarles a ustedes a tal vez cómo juzgar en términos técnicos la producción, que a lo último la producción de una bodega nos va a dar indicios y pistas sobre la calidad de la misma. Y solamente vamos a empezar a investigar cosas fáciles y un poco de matemática para juzgar nosotros mismos a lo que estamos probando y a lo que nos están enseñando. Volviendo al tema de Balbás, en realidad, como les dije, me tocó una bodega que tiene mucha representación. Tenemos una bodega ubicada en La Horra, en Burgos, Ribera del Duero. En este mapa, se podrán dar cuenta, tenemos un mapa absolutamente de toda Europa y de España. A segundo plano nos liga más hacia un pequeño, hacia sectores principales de España, y nos vamos a concentrar en el tercero. En este caso es la Ribera del Duero. Hay un puntito pequeño que es donde se encuentra la bodega Balbás. En este caso viene un pueblito pequeño con mucha tradición vitivinícola llamada La Horra de Burgos. La bodega Balbás nace en 1777, después de que son cerca de 250 años de tradición. Curiosamente, y tal vez en diferenciación, la bodega Balbás sigue siendo de la familia como tal. El primero que comenzó con bodegas Balbás se llama Abundio Balbás. Y a esta familia era conocida en aquel entonces, en 1777, como los boteros. Y los boteros es que el señor se dedicaba a hacer botas de cuero para almacenar vino. Si nos situamos en ese año 1777, estamos hablando de que muchas familias se dedicaban a producir. En este caso, obviamente, España no se va a saltar de la tradición de producir vino. Abundio producía vino, pero en general en el pueblo y en las zonas aledañas se le conocía por hacer botas de calidad. En este caso, como les digo, son recipientes de cuero, en este caso puede ser de res o de chivo, en las cuales se guardaba el vino para los viajes. Después de 1777, literalmente tenemos como 7 generaciones. Hoy por hoy la bodega está a cargo de este señor, muy pequeñito, no sé si en realidad le pueden hacer zoom, pero él se llama Juan José. Podemos decir que es el nieto de este señor, de Abundio. Así que sea donde sea Abundio, yo creo que él sigue muy orgulloso por el legado y por el legado que él ha dejado y ha impregnado esta hobby por producir vino a toda su familia. Acá podemos ver unas imágenes de la bodega. Les puedo decir que en realidad no es una bodega sumamente grande. La bodega en sí tiene 160 hectáreas. Sé que para Costa Rica una hectárea es mucho. Yo vengo de Colombia, principalmente de una zona ganadera. Si bien soy de Bogotá, vengo de una zona llamada Villavicencio. Allá es un sector ganadero y se ve la ganadería en miles de hectáreas. Entonces, digamos que en España, en esa zona específica, una finca de 160 hectáreas es grande, pero no es que sea inmensa. Ahora, sí tienen bastante terreno. Como tal, la casa de Balbás no es tan ostentosa. Si ustedes pueden ver en la arquitectura, se conserva clásica, techos de madera,
y obviamente tienen muy bien organizado toda la producción de botellas y de tonelería, que en este caso son los barriles. Acá también vemos algunas líneas de valvas. También vemos cómo están de organizadas los toneles. En este caso manejamos tonelería, la mayoría es de roble francés. Ellos se esmeran mucho por agregarle un aporte de madera importante de ciertos bosques que se consiguen en Francia específicos. Y lo que ellos hacen es conseguir y negocian muy bien con el tonelero. Ellos siempre buscan la mejor calidad en sus barricas. Y bueno, pueden ver lo aseado y lo limpio que se ven en sí las bodegas. Puedo asegurar que la manera que hace Pino Balbás es de una manera muy especial y se conserva una tradición muy enfocada hacia la calidad. Okay. Sí, eso es también tenemos otro tipo de... Sí, señor, tenemos otro tipo de tonelería. En este caso, estas son de cerca de 500 litros, que también se usa para diferentes fines. Digamos, enófilos y enófilas, si ustedes conocen una planta de vid, acá empezamos a ya resaltar verdaderamente qué tipo de producto nos da Balbás como tal. Normalmente nosotros cuando vemos viñas, las vemos en hileras grandes y justamente este orden que se le denomina métodos de conducción, tú cómo posicionas cada vid, lo haces con diferentes objetivos. Uno de esos objetivos es para aumentar la producción o para hacer más fácil la recolección de las uvas. Este sistema de conducción que ustedes ven acá se denomina vaso. Si ustedes se dan cuenta, estos pueden ser árboles que no alcanzan el metro. Y acá les pregunto, ¿esto se puede recoger con máquina? La realidad es que no es tan así sencillo. Este tipo de recolecciones en sistema vaso son manuales. Por ende se hace más caro, se hace más difícil, pero también aumenta la calidad porque una máquina simplemente arranca el racimo y puede empezar a ver fermentaciones antes de tiempo. Así tenemos un completo control sobre la cosecha de cada uva. Este tipo de vaso, como se denomina a este tipo de sistema de conducción, hace que la vid, no son muchos los viñedos que lo usan, pero sí son como los más tradicionales, pues los que se conservan de esta manera. Acá vemos a una vid, lo que es en invierno, completamente despojada de sus hojas y en reposo. Seguimos con más sobre el terroir de Balbás como tal. El primer elemento que quiero que se den cuenta es este tipo de sistema de conducción, que son este tipo de plantas en forma de vaso. Cosecharlas, trabajarlas es sumamente difícil. Solo piensen que ni siquiera está a la altura de uno. Uno se tiene que agachar para cortar los diferentes elementos de la planta. Al igual va a ser así la cosecha. Estamos hablando cerca de 1 metro de altura, tú tendrás que agacharte varias veces para empezar a recoger el fruto. La intervención literalmente humana para la producción de la Balbás es mínima. Entonces digamos que nos mantenemos haciendo vino de una manera muy artesanal, muy tradicional, como se hacía antes en 1777. Eso por lo menos no se ha quitado. Y ese tipo de conducción nos obliga a no tener tecnología. Si tuviéramos otro tipo de conducción donde pusiéramos tal vez varillas, donde la planta se pudiera acomodar en la varilla y ajustar los bracitos de la planta con cuerdas metálicas, sería mucho más sencillo la extracción de la uva como tal. Pero Balbás, por lo menos en algunos de sus viñedos, que sé que son en la mayoría, prefieren este tipo de sistema de conducción. Así que la intriga de tu pregunta, Gabriel, cuando nos conocimos, de qué factores hacen diferentes a Balbás de otras bodegas, esto definitivamente te puedo decir que es uno de los primeros factores. Este tipo de sistema de conducción tradicional empieza a marcar la diferencia. Y no es muy usual usarlo en otras bodegas porque en realidad es ganarse problemas sin necesidad, pero obviamente ellos van con un enfoque de calidad y tradición, entonces lo mantienen en su filosofía. Lo impresionante de Balbás es que todavía se conserva, todavía está la familia.
La denominación de origen de Ribera del Duero se formó en 1982 y ellos fueron de los primeros que abogaron por hacer este tipo de denominaciones. Solo para recordarles a nuestro público, una denominación de origen es por decirlo así, una marca registrada que tú y tu equipo, es como si fuera un club privado, tú y tu equipo, y se imponen reglas para intentar sacar una marca y tienes que protegerla de alguna manera. Entonces tú la presentas a los diferentes entes legisladores de tu país y después lo presenta a entes todavía mayores, como en este caso la Unión Europea. Entonces tú proteges su marca. En este caso, casi la mayoría de las denominaciones de origen de Europa, por lo menos de España, surgieron cerca entre 1955 a inclusive hasta los 2000. Entonces tenemos denominaciones muy, por decirlo así, muy recientes, como en el caso de Ribera del Duero, la DO, como la repito, es de 1982. Ya les dije el primer motivo para comprar Balbás, que en este caso tiene que ver con el tipo de poda, con el tipo de sistema de conducción que ellos usan, que es el sistema vaso. Ya saben que este vaso puede decir que aumenta la calidad, pero también aumenta un montón de dificultades como la recolección del mismo y la protección también de las vides. Ahora quiero hablarles sobre el segundo tema, va a ser el tema del terruño. En estas 160 hectáreas que tiene la familia Balbás vamos a encontrar suelos arcillosos pedregosos o arcillosos o aluviones. Por lo menos tenemos tres tipos de suelo. Y tengo que meterme sí o sí en aspectos técnicos que es importante que ustedes sepan de por qué este tipo de mozos da este tipo de calidades. En el caso de los suelos arcillosos y pedregosos, la arcilla, si ustedes han tenido la oportunidad de tocar arcilla, es un elemento que está muy propio en casi todo nuestro país, en Costa Rica, tiene una retención de agua importante. Son como este tipo de, bueno, muchas veces, que tiene como un color cafezuzco o anaranjado. Si ustedes la mojan, van a ver que retiene mucha agua. La arcilla también tiene mucha riqueza de nutrientes, más si todavía tiene piedras, entonces vamos a encontrar elementos químicos que le hacen mucho bien a la planta para su crecimiento. Para las plantas necesitan lo que son potasio, lo que son calcios y nitrógeno. El nitrógeno es para el crecimiento. Y un montón de minerales, que estos minerales se van a transportar en el vino. En el caso de los suelos pedregosos, tenemos un contraste ahí entre los arcillosos. Los pedregosos tienen buen drenaje. Obviamente, si tú apilas un montón de piedras y le echas agua, el agua va a pasar directo. Pero, ¿qué tienen las piedras? Cuando el sol calienta, las piedras, por sus componentes minerales, lo que hacen es conservar el calor. Entonces, digamos que dependiendo del color de piedra, si es negro o es blanco, el sol refleja, en especial cuando son blancas, y la luz va a rebotar hacia las plantas. Entonces, digamos que en un día la planta va a tener una maduración muy interesante, que lo que va a hacer es ayudarnos a producir azúcares importantes y nos van a servir también para la fermentación. Y en la noche, las piedras lo que hacen es irradiar calor de la radiación que consiguieron en el día. Entonces, en las noches frías vamos a mantener la plantita en sus piecitos, va a estar calentita. A eso si le sumamos que es un suelo arcilloso y pedregoso, pues tenemos las dos cosas. No tenemos ni tanta retención de agua ni nada, sino va a ser como un balance perfecto para la planta. En conclusión, la planta del vino, esas tempranillos que están allá sembradas, esas merlots, se van a sentir sumamente bien, se van a sentir pura vida. Vamos a hablar un poco sobre los suelos aluviones. Los suelos aluviones hacen referencia cuando hubo presencia de ríos o lagunas. Entonces vamos a tener este tipo de piedra grande que nosotros estamos muy acostumbrados a verlos. Este tipo de terroir ayuda a la penetración radicular. ¿Qué es eso? Que la planta no se esfuerza tanto por alcanzar alguna vertiente de agua, entonces digamos que entre las piedras para ella es fácil moverse. También la fertilización o la materia orgánica que hay sí es poca,
pero también le puede dar buen balance como tal. Entonces, tenemos buena materia orgánica en los suelos arcillosos, por ejemplo, hay mucha materia orgánica. Y a la planta, en los suelos arcillosos se les hace más difícil alcanzar profundidades en sus raíces. Entonces, digamos que lo que nosotros tenemos que tener para las plantas, dependiendo del objetivo y las variedades, es que la planta no le podemos dar facilidades así a manos llenas, ella se tiene que esforzar para su supervivencia. Yo siempre le digo a mis estudiantes que una manera de entender muy fácil el vino es que la planta tiene que sufrir para dar buen vino. Entonces, digamos que todas estas bebidas espectaculares que vemos vienen del sufrimiento grande de cada planta. Que si fuera por la planta del vino, si le damos agua, si le damos nutrientes, la planta del vino lo que se va a hacer es, se va a dedicar a echar raíces, va a dedicar a echar hojas, y por allá, perdidamente, se preocupará por echar, por producir su fruto, que en realidad ese es el objetivo de la planta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como estos suelos en Europa, más las podas, más los cambios, más las estaciones, las plantas tienen que acoplarse y tienen que cumplir con su misión, que es dar su fruto y permanecer su legado. Entonces, digamos que esta es la respuesta del por qué las plantas del vino, o el mejor vino, se da en los hemisferios de la Tierra, no se da acá en países del trópico. Tenemos, para seguir con el tema, tenemos una variedad de terroir bastante interesante, que a lo último se va a reflejar en el vino. Entonces ya tenemos dos aspectos. Tenemos el sistema de conducción que fue puesto por el enólogo, que es el vaso. Ya sabemos las dificultades que tiene. Y tenemos tres tipos de suelo muy propios para las variedades blancas y algunas tintas. Si se dan cuenta, tenemos suelos que tienen buen drenaje, otros que no tienen tanto drenaje, otros que tienen buena materia orgánica y otros que no. Así que tenemos lo mejor de ambos mundos en un mismo terreno. Acá podemos ver sobre estas hileras en vaso. El sistema... bueno, acá están los dos ejemplos. Tenemos los sistemas en vaso, que son las pequeñitas, y al fondo se ve un sistema que se denomina V. Y está situado en diferente, ya que es colina. Ese sistema le da un tanto más de altura y es más fácil de recolectar. Pero entonces ahí tal vez podemos ver dos diferentes tipos de calidades que saquen. Básicamente en una misma foto. Acá igual tenemos el sistema de vaso en hileras, como les comentaba antes. Y podemos ver los terroirs que yo les dije. En este caso se puede medio visibilizar lo que son los suelos arcillosos y pedregosos. Tenemos un poquito más del terreno de Valbás. Y acá nos metemos un poco más con los nuevos proyectos. Valbás se preocupa mucho por la preservación de la naturaleza. Tengo entendido que hay mucha fauna en general que no afecta a los viñedos. Tú puedes ver muchos venados en este caso, entonces también son propios de la finca y también se presta como una parte de turismo importante. Allá tenemos un poco más de las imágenes, de las plantas. La vendimia, como les situaba, está hecha a mano. Y básicamente lo que es el prensado directo, se hace la vendimia de las uvas, se llega a la bodega y una vez se prensa. Aquí quería citar el tercer punto importante para las bodegas de Valbás. Una noche cantó el alma del vino en las botellas. Hombre, hacia ti elevo, querido desheredado, bajo mi vítrea prisión y mis rojizos lacres, una canción repleta de luz y fraternidad. Yo sé lo que cuesta en la colina en llamas dolerse y sudar bajo un sol abrasador para engendrar mi vida y darme el alma. Pero no seré ingrato ni perjudicial, porque siento inmensa alegría cuando caigo en la garganta del hombre consumido por su labor. Y su cálido pecho es un dulce sepulcro que me complace más que la frescura de mis bodegas.
¿Escuchas resonar los cantos del domingo y la esperanza que trina en mi pecho palpitante? Los codos sobre la mesa y arremangado me glorificarás y serás dichoso. Yo iluminaré los ojos de tu mujer arrebatada, devolveré a tu hijo sus colores y la fuerza, y para ese frágil atleta de la vida seré el aceite que pule los músculos del luchador. Y caeré en ti, vegetal ambrosía, extraño grano que arroja el eterno sembrador, para que de nuestro amor nazca la poesía que se alzará hacia Dios como una rara flor. Ese video que mostraste prácticamente es como un poema, como si nos hablara el vino. El tercer valor que yo le puedo agregar a la bodega Balbás, y acá viene la parte de los números. La bodega Balbás en estas 160 hectáreas, no sé si ustedes tienen tal vez a la par un cuaderno o una calculadora donde anotar, produce cerca de 600,000 botellas. Esta es una información que normalmente nos dan los sommeliers o los representantes de la bodega. Y acá empezamos tal vez a investigar sobre la producción y sobre la calidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la producción en el vino, producir más es menor calidad, producir menos es mayor calidad. Entonces digamos que el objetivo de ganar con volumen y calidad literalmente en el vino no se puede. El vino a ti te marca cosas, un buen vino se produce con tiempo. Solo tenemos una cosecha al año en el caso de los hemisferios. Y en este caso, como investigué, Bodegas Balbás produce cerca de 600,000 botellas. Otro factor que quiero que anoten es que normalmente una hectárea puede producir cerca de 5,000 kilos a 15,000 kilos de uva. El rango, como se dan cuenta, es muchísimo. Estamos hablando de 5 toneladas a 15,000 toneladas. Volviendo al tema de la calidad, 15,000 toneladas, estamos hablando de una locura por hectárea en producción. Estamos hablando de mucha producción, máquinas, acá ya la calidad baja, increíblemente. Si nos ubicamos en un término medio, que en este caso puede ser 7,5 toneladas, empezamos a ver rangos más interesantes sobre la calidad. Las denominaciones de origen, como son normas que los mismos viñateros se imponen para producirlas, para que esta marca, las de Rioja, por ejemplo, ellos permiten solamente, si no estoy mal, eran 6,500 toneladas por hectárea, 6,500 kilos. Entonces está por debajo de la media. Entonces que Rioja o Ribera del Duero, que también conservan la misma regulación, nos dan excelentes vinos. Cuando nosotros vemos las casas de Rioja, Ribera del Duero, detrás de la botella de enfrente, nos están hablando de factores de la calidad. Pero ahora vamos a transformar esos 160 hectáreas que tiene la bodega Balbás y esas 600,000 botellas. Yo estaba acá haciendo el ejercicio y a mí me da 3,750 botellas por hectárea. 3,750 botellas por hectárea. Si lo traduzco en litros, esos son 2,812 litros por hectárea. Ahora volvamos al tema de las toneladas. Si 5,000 toneladas y 15,000 toneladas, 5,000, podría hablarse de que es la cantidad de peso que yo puedo sacar por hectárea, basándome en que tengo pocos márgenes, pero una gran calidad. Y ahora viene el otro factor que quiero que apunten. Una tonelada de 1,000 kilos de uva, tú puedes sacar cerca de 650 litros de uva. Eso quiere decir que si nos basamos en la mayor calidad, que son 5,000 kilos, y si solamente de 1,000 kilos puedo sacar 650 litros de uva por 5, estamos hablando de 3,250 litros de uva por 5,000 kilos 3,250 litros de mosto, de vino, por 5,000 kilos. Y si agarramos otra vez los 160 hectáreas
Las 160 hectáreas, si las dividimos por el número de botellas que produce Balbás, que son 600.000, eso quiere decir que por hectárea Balbás está produciendo 3.750 botellas, que en litros serían 2.812. Toca comparar 2.812 litros por hectárea a las 3.250. O sea, Balbás literalmente está produciendo muchísimo menos vino que lo que pueden estar produciendo su competencia. Esto es el tercer factor que literalmente es indiscutible, la matemática es indiscutible. Tal vez no la pueda hacer clara, cualquier cosa me preguntan, lo vuelvo a repetir. Pero literalmente Balbás, la filosofía de la familia es hacer vino de gran calidad. Y también tienen márgenes de precios desde accesibles hasta también vinos un poco más de tops. Ellos sí no tienen vinos exuberantemente costosos, de repente no es su misión, pero tenemos una gama muy interesante que con algo de esfuerzo todos podríamos llegar a probar. O varios Ribera del Duero, pero esta cosa es como la parte torrefacta que decías vos. A veces yo le he sentido esa parte torrefacta a otros vinos, pero este tiene una ligera dulzura que acompaña a esa sensación que lo hace sentirse muy agradable en nariz. La boca súper fresca, sí algo seca por la madera y obviamente la ciruela, hasta una sensación arenosa, podría decir que sentí yo en algún momento en lengua, pero bueno, claro que son sí. temas que vamos a ver más adelante. Sí, normalmente en las descripciones cuando yo pruebo los Balbás como el que estás probando, yo siempre digo utilizo como una palabra que pocas veces digo, es como la palabra divino, de divinidad, de que es balanceado, no es tan robusto, es como perfecto, no sé. A mí me gusta mucho. Nos vamos con la gama Balbás. Como pueden ver, tenemos desde blancos, rosados y el resto son tempranillos con diferentes crianzas. Tenemos el 5, el 36, el 24 y el 18. Quisiera hablar un poco sobre las fincas especializadas de esto. En Balbás hay fincas especiales para tempranillo y también citan los metrajes. En este caso, esto es importante. La finca Torrosillo se encuentra a 824 metros de altura y literalmente nos citan dónde específicamente se cultiva la tempranillo. También tenemos la finca La Malata, donde está a una altura más importante, estamos hablando ya de 940 metros. Tenemos tempranillo y merlot en diferentes puntos y como les dije, ellos lo que van a hacer es aprovechar el terroir especial para cada variedad de uva. Y volviendo al tema, nuestro primer vino introductorio va a ser el Balbás Barrica, o en este caso Balbás 5. Balbás 5 hace referencia a 5 meses de crianza en barriles de roble francés primer uso. Tiene un reposo en botella cerca de 7 meses y este es el bebé de la familia, por así decirlo, es denominación roble. Tenemos por acá también el Balbás Crianza o Balbás 18. No se dejen confundir en este caso por el número, pero el número sí nos da como índices. El número es claro, si dice 18 en el caso de Balbás, estamos hablando de 18 meses de barrica de roble francés de primer uso. La mayoría de tonelería que vamos a encontrar en Balbás casi siempre es de primer uso. Ellos literalmente le invierten muchísimo a su tonelería, como también le invierten a sus corchos. No voy a mencionar casas que están cerca de estos, que también gozan de gran fama, pero no tienen ni el método de producción, no tienen estos bajos rendimientos, luego tienen este método de combustión tan complicado. También la filosofía de Balbás sobre la tonelería increíble que usan es diferente. Ellos los agarran de cerca de 3 bosques importantes de Francia. En este caso es Balbás Reserva o Balbás 24. En este caso es 24 meses de crianza en roble francés de primer uso. Tenemos también 18 meses de afinamiento en botella, crianza reductiva, que también le trae complejidad. Estamos hablando ya cerca de 42 meses. Definitivamente es una capa profundísima, ¿verdad? Aquí a simple vista que veo yo. Sí, en este caso tenemos
tenemos un vino, como dicen los españoles, de capa alta, capa profunda. Creo que tú no podrías llegar a ver tu dedo si lo pones a contraluz. Tenemos muchísima pigmentación en general del vino, y por lo menos esta cosecha que estamos catando, la tuya, ¿qué cosecha es, perdón? 2018. ¿Qué año? 2018. En este caso yo creo que, bueno, yo le doy todavía mucha juventud de este vino, le podría dar casi todavía que 12 años. ¿De guarda? Sí, claro que sí, todavía puede hacer 12 años de guarda. 12 años, ok. Tenemos un lagrimeo bastante intenso, estamos hablando de un potencial alcohólico importante. Ahí está. Creo que se divisa en el tuyo. Lo que pasa es que a mí intento como ganar luz por acá, pero no alcanzo. También tiene un bello color rubí intenso, frutos negros confitados, y definitivamente apenas lo abrí, lo que sí fue la expresión de los aromas terciarios del roble, es lo que hace protagonista, acompañado de esas sutilezas de la frangüesa y las moras que tiene los aromas primarios de la uva. Mira, ya a mí se me calentó un poquito, Ricardo, pero cuando lo abrí, que estaba bien frito, sentí como una dulzura chocolatada o una dulzura tal vez un poco láctea, vainilla, caramelo. Eso fue lo que más sentí, me agradó muchísimo. Esa sensación torrefacta que decías vos, ¿verdad? Se le siente, pero claro, siempre rodeada de ese dulce agradable y tenue, que te da una perspectiva muy diferente de otros vinos que uno siente la parte torrefacta, pero como café o como brosa de café, ¿verdad? Pero le falta como ese dulcito, y eso fue lo que me gustó mucho. Ahora, que ya él ha calentado, ¿verdad? Que ya le estaba, bueno, sí, calentó un poquito, ya le siento más la fruta, ya le siento más la ciruela, pero qué vacilón, ese dulzor ahí de fondo no se pierde, se mantiene. Se va calentando y va ganando más aromas frutales y más sabores. Sí, más frutales, eso es lo que siento yo, pero me gusta más frío, la nariz. Sí, me gustó más fría, me gustó, detecté más todos esos aromas terciarios que decís vos de la misma barrica. Se lo sentí más, me gustó más, así, más frito. Yo normalmente siempre comparo el vino y le digo a los estudiantes cuando hago catas de que un vino es como una banda. Toca juzgar qué tipo de banda tú estás tomando, tienes en copa. Si tú tienes un vino o una banda que solamente tiene 2 músicos, solamente vas a rodear en 2 tipos de aromas y cualidades. Pero si de repente tu banda es una filarmónica que está compuesta por muchísimos instrumentos y hay alguien dirigiéndolas, y después de un tiempo esa banda se conoce, tiene armonía, va a ser una expresión en copa que te va a dar muchísimos tipos de notas. Correcto, pero si de repente tienes un vino costoso y que en teoría por el precio debería ser espectacular, pero tú lo abres y de repente solo escuchas en tu banda en una filarmónica que debiste haber comprado el bong, el tambor duro, hay un problema. O hay un problema con el vino, hay un problema con algo, pero si tú compras una filarmónica en una botella, debería de sonar todo armónico. Cierto, sí. Tienes toda la razón en eso. En este caso, siento que en este vino tenemos una filarmónica interesante. Sí, está muy bien manejado, bien. Claro que sí. Y algo complejo, claro, también. Claro que sí. Y algo complejo. Bueno, el tuyo se nota increíble las piernas. De hecho, se notan súper bien. Muy bien. Se me hace un vino muy fácil de beber y muy fácil de disfrutar. Sin perder la elegancia y la complejidad. Los maridajes en realidad se pueden destopados, pero en realidad yo lo maridaría con una compañía muy especial. Para mí es muy romántico, es muy goloso, muy complejo, exactamente. Yo espero haberles dado a ti y a la audiencia de la whiskería
tres razones que sé que son muy técnicas, de repente no quisiera hablarles así, pero para saber de calidades se toca adentrarnos un poco en esos tecnicismos. 100% recomendado, no solo porque me guste, no solamente porque tú lo vendes, te di tres razones poderosas, tal vez algo aburridas para alguna gente, para otros no, pero las razones no fallan, la matemática no falla. Ricardo, hablemos de la boca. Que la boca me parece muy interesante, porque la boca de entrada la siento muy fresca, hay mucha frescura y hay muchísima fruta. O sea, hay ciruela, mora, la ciruela hasta cierto punto está un poquito o cocinada o pacificada o deshidratada. No sé si vos sentís eso. Es como una pacificación, hay notas dulces muy marcadas, muy maduras. Correcto, muy maduras. Sí. Tal vez por eso digo que también es como goloso. Goloso es un término que a veces usamos para referirnos a sensaciones dulces. Sí. La acidez es una acidez tal vez medio baja, digamos, tal vez 4 puntos de 10. ¿Qué pensás vos? Ajá. 5 de Eso 10. no, yo le daría también ese mismo puntaje. Es una acidez muy bien manejada. El tanino es rico. Y el tanino no es astringente, en realidad es un vino, puedo decir que casi carnoso. ¿Sí? Muy carnoso, sí, muy carnosa la fruta. Sí hay una sensación final que es madera quemada. Yo siento una madera rostizada, una madera que tal vez me deja una sensación en lengua hasta que podría pensar que hay un poquito de hollín o una sensación de hollín. O esa es la sensación que me da. Sí, más bien yo te iba a decir como si fuera, ¿sabes a qué me recordó? A sensaciones como de incienso, a madera carbonizada rara, como incienso, algo por el estilo. En realidad es un vino bien interesante, es mágico. No se presta para maderar. Por eso yo te dije que el maridaje con este vino sería una compañía, porque literalmente no demanda comida de primerazo, tú lo puedes disfrutar. Pero para picar un poquito, alguna cosita, ¿qué recomendarías? No, nos iríamos por las aves, por la casa, por un asado, un estofado, quesos madurados. Tocaría agregarle algo de grasa. Algo de grasita, sí. O bueno, iría, bueno, yo soy a veces muy dulcero, yo sí me lo imagino con un brownie. Uy, un brownie. Es que el chocolate abunda en nariz, principalmente, o sea, bastante. Sí.